Muy buenas. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Hoy os voy a hablar de los anticongelantes. Una cosa que parece un poco como muy facilona, que no tiene ningún misterio, pero sí que tiene misterio. Ya los coches modernos de hoy en día vienen con una variedad de anticongelantes que, como podéis ver aquí, parece esto la mesa de una fiesta. ¿Veis los colores? Y no están todos. Aquí faltarían todavía uno verde y uno naranja, pero no los tengo. Así que, pero son los menos utilizados. Los más utilizados son los que muestro aquí. ¿Qué características tienen los anticongelantes y el porqué de utilizar anticongelantes? O sea, no utilizar nunca agua para echar en el motor, en el refrigerante. Hay que utilizar anticongelante refrigerante. ¿Por qué? Porque cumple 5 características los anticongelantes que no cumplen el agua. La primera de ellas y más importante, el punto de congelación, que por eso se le llama anticongelante refrigerante. Estos que tengo yo aquí, por ejemplo, llegan hasta menos 37 grados, el punto de congelación, para cuando estemos en invierno, que baja la temperatura, el coche está aparcado en la calle y baja a menos 2, a menos 10, a menos 5, el agua no se congele. ¿Qué problema hay cuando se congela el refrigerante del motor? Pues que como todos los líquidos, cuando se congelan aumentan de volumen. Al aumentar de volumen, ¿qué es lo que ocurría antiguamente? Se rajaban los bloques de motor. Tú dejabas el coche aparcado en invierno y cuando ibas a cogerle por la mañana, te encontrabas como una estalactita debajo del motor. Arrancabas y de repente perdías todo el agua. ¿Por qué? Porque se había rajado, había aumentado de volumen y al no tener escapatoria, reventaba el bloque de motor. Hoy en día los fabricantes instalan unos tapones, los tapones de bloque que llamamos en el taller, son unos tapones metálicos que van puestos a presión en el bloque, con un sellante. Cuando eso ocurre, ese tapón los pulsa y por ahí sale el chorro, la estalatita del hielo, de lo que se ha congelado. Ese es uno de los puntos más importantes. Otro punto muy importante también, el punto de ebullición. El punto de ebullición, el agua llega a 100 grados. Igual que la congelación del agua es a 0 grados. A partir de 0 grados empieza a congelarse. Y a partir de 100 grados empieza la ebullición. El problema que tiene que el refrigerante ebulla, empieza a generar burbujas de aire. ¿Eso qué es lo que provoca? Que hace una refrigeración deficiente. Y aparte se genera mucha presión en el circuito. Entonces, el punto de ebullición es importante que sea alto. Estos que tengo aquí todos cumplen más 145 grados. ¿Por qué ahora se utilizan estos anticongelantes con los puntos de ebullición tan altos? Porque los motores de hoy en día modernos llevan unos termostatos pilotados, que son los que controlan la temperatura del motor, dejan paso al radiador o no. ¿Para qué lo hacen? Para poder manejar la temperatura del motor. Cuando vamos a una velocidad estable en una nacional o en una M40 y vas a una velocidad constante de 120 km por hora, para mejorar las emisiones y el consumo del coche, ese termostato electrónicamente, la unidad de control, lo cierra y aumenta la temperatura del motor. Puede llegar hasta 100-105 grados. Imaginaros ese motor con agua de refrigeración, empezaría a ebullir, cogería presión en el circuito, generaría aire en el circuito y sería una refrigeración deficiente. Entonces, por eso es importante el punto de ebullición. Otra característica, antiespumante, por lo mismo que el punto de ebullición. Con la bomba de agua se generan corrientes de refrigerante dentro, que es el refrigerante que está moviéndose por dentro del radiador de motor hacia el bloque de motor, el radiador de calefacción, entonces hay una corriente. Eso está provocado por una bomba de agua. La bomba de agua gira con el motor a las revoluciones. ¿Y qué ocurre? Que si no es antiespumante, esa fricción que hace las paletas de la bomba, la turbina de la bomba para mover el agua, generaría espuma. Al generar espuma, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos a lo mismo, generamos aire dentro del circuito. Ese aire, digamos, que hace de aislante entre las paredes del bloque de motor, donde se genera la temperatura y de la culata, y entonces no contactaría el refrigerante con las paredes y no haría la transmisión de calor del metal al refrigerante, para luego llevarlo al radiador y evacuarlo allí. Es otro punto importante, que sea antiespumante. La lubricación, sirve de lubricación para la bomba de agua. El glicol que llevan, que es un componente que es el anticongelante, el que baja mucho el punto de congelación, también genera una lubricación a la bomba de agua. Entonces evita que se deteriore prematuramente. Y el último característica que tiene que tener es que no tenga residuos alcalinos o que no provoque residuos alcalinos. Los residuos alcalinos son como si fuera, pues como si fuera cal en el circuito, que lo que provoca son sólidos y provoca obstrucciones en el circuito.
los canalitos por donde pasa el agua, o sea, el refrigerante, en el radiador de motor y en el radiador de calefacción, son muy estrechitos. Si ahí se empieza a acumular estos residuos alcalinos, ¿qué es lo que hace? Que nos obstruye el radiador y empezamos a tener deficiencia de refrigeración en el motor. Esas son las 5 características principales que tienen que tener los anticongelantes. Todos estos que hay aquí lo cumplen. ¿Y por qué son de distinto color? Pues porque cada color va a llevar una aditivación distinta según el tipo de motor. ¿En qué implica la aditivación? Pues la aditivación es para que no reaccione el anticongelante con la temperatura, el refrigerante, con la temperatura en el motor, no reaccione con los metales con los que están construidos los motores. Hoy en día, para intentar bajar peso en los motores, para intentar hacerlos más eficientes y más resistentes, se emplean aleaciones. Si es en hierro fundido, aleaciones de hierro fundido, y si es en aluminio, aleaciones de aluminio. No son puramente de aluminio, llevan una aleación de magnesio, de varios metales, para que ofrezca más resistencia. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú le echas un anticongelante que no lleve esa aditivación para que ese líquido no reaccione con ese metal, puedes empezar a generar oxidación. Y esa oxidación lo que hace es generar residuo sólido. Entonces, por eso tenemos distintos colores. Siempre que tengáis que rellenar anticongelante, o sea, refrigerante, que ya me llamó la atención un seguidor por decir anticongelante, son refrigerantes anticongelantes, porque tanto refrigeran como anticongelan. Cuando tengáis que rellenar refrigerante al motor, tenéis que ver qué color, sobre todo el color, pero también tenéis que ver la especificación. ¿Dónde viene la especificación del anticongelante que tiene que llevar? Pues lo debe llevar en el manual. Pero en las botellas de expansión también lo llevan, algunos, no todos. Pero si os fijáis en esta es del grupo Volkswagen, veis aquí que pone G12, este sería el tipo de anticongelante que llevaría este coche. ¿Veis? G12 y luego pone el librito, os dice que lleva un G12, pero que miréis la especificación en el manual. En el manual tiene que llevar. O sea, os tiene que venir qué tipo de anticongelante monta vuestro coche. Luego, fijaros lo que tiene aquí esto. Esta franja que hay aquí marca con un piquito, con una flecha, el mínimo. O sea, las botellas de expansión, donde se rellena el refrigerante del coche, no pueden ir llenarse hasta arriba. Si os fijáis, lleva unas marcas de nivel. Aquí sería el mínimo en esta botella y aquí encima sería el máximo. Y lleva otra cosa también muy importante, y ahora os explico por qué el de los niveles. Si os fijáis aquí en el tapón, lleva un triangulito, lo que pasa es que está un poquito borrado, pero suele ser un triángulo de peligro, y si os fijáis dentro, lleva como el simbolito de la temperatura de un termómetro y luego como si saliera vapor. Esto lo que está indicando es que cuando el coche está caliente, aquí podemos tener 90 grados de temperatura, y todos los circuitos de refrigeración van sobre presión. Normalmente van en torno a 0,3 bares, 0,2, 0,5 bares, no más de 0,1 bar de presión. Entonces, si nosotros el motor está caliente y nos salta el testigo en el cuadro de instrumentos de que está abajo del refrigerante, lo que no podemos hacer es llegar a aparcar, abrir el capó y tirar de la botella y abrirla. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, como indica el simbolito de aquí, de que al abrir nos salte toda la cara y nos puede producir quemaduras graves. Entonces, siempre que vayáis a rellenar, el motor tiene que estar frío. ¿Por qué el nivel? Porque cuando el refrigerante está caliente, aumenta de volumen y aparte coge presión. Y cuando el refrigerante está frío, disminuye de volumen. Entonces, tenemos que dejar un margen en la botella para que pueda absorber esos aumentos y disminuciones de volumen. Nunca te podéis llenar la botella hasta arriba. Hay mucha gente que me ha venido aquí y dice, no, si no pasa nada, si yo he llegado en casa, lo he rellenado hasta arriba la botella y me he venido para acá. Pues podéis provocar que la botella reviente, porque no le vais a dejar albergar la presión que se provoca cuando el motor está caliente. Entonces hay que dejar ese colchón de aire para que se absorba esa presión que se está generando dentro del circuito de refrigeración. Ahora ya casi todos los coches, el 95%, no me atrevo a decir todos porque siempre hay alguno que me sorprende, llevan un sensor de nivel. Este no se oye, pero veis, aquí tiene un conector con 2 pines, que esto lo que lleva dentro es un flotadorcito que va a correr sobre un sensor que lleva y os va a indicar solamente cuando está bajo de nivel, no os dice cuánto tiene, os va a decir si falta o si no falta, pero no os va a decir la cantidad. Ese símbolo en el
cuadro de instrumentación os va a aparecer en color naranja. Todos los símbolos que aparezcan en el cuadro de instrumentos, color naranja, dicen precaución, como un semáforo. Tenéis que estar alerta porque hay bajo nivel, tenéis que controlar la temperatura y en cuanto podáis parar y rellenar. Parar, esperar que se enfríe y rellenar. No paréis y abráis porque os podéis generar una avería vosotros bastante gorda. Entonces, todos los testigos en naranja, precaución, bajar el rendimiento si vais un poquito deprisa e intentar buscar un sitio de seguridad donde podáis parar, esperar que se enfríe y rellenarlo. Y si aparece el simbolito del termómetro en rojo, eso sí que tenéis que parar inmediatamente. Eso es por temperatura. Está diciendo el coche que se ha subido de temperatura. O bien si lleváis un indicador de aguja, os marcará la temperatura. Subirá la aguja y os encenderá un testigo de temperatura. Es importante, da igual que sea de temperatura o de lo que sea. Testigos en naranja, precaución y parar lo antes que podáis en una zona segura. Y testigos rojo, parar inmediatamente, tanto si es temperatura como si es presión de aceite, cualquier testigo en rojo os recomienda siempre parar inmediatamente. Son peligrosos. Bueno, pues referente a los colores, este por ejemplo que es azul, normalmente lo utilizan los Mercedes. Pero ya os digo, normalmente, esto no es una regla, hay que mirar siempre el manual. En Mercedes yo no recuerdo ver en la botella que venga el tipo de anticongelante que lleva, o sea que habrá que mirarlo en el manual. Y si no, consultarlo con la tienda de repuestos o con el taller vuestro o con el fabricante, o sea, con la tienda de recambios del fabricante. Aquí está el amarillo este antiguamente era verde, uno que era verde pino, esos eran anticongelantes inorgánicos. Todos estos que hay aquí son orgánicos. Digamos que esos son los dos tipos de anticongelante en pureza, por decir así, está el inorgánico y el orgánico. Los orgánicos aguantan mucho más kilometraje y más tiempo de mantenimiento, y los inorgánicos son los antiguos, por eso yo no tengo ninguno porque ya no se utilizan ese tipo de anticongelante. Esos se utilizan, o sea, dejan mucho más residuo, tienen una menor durabilidad, o sea, son antiguos, los que eran antiguamente que se echaban. El plan de mantenimiento de los anticongelantes, llevan un plan de mantenimiento. Los anticongelantes hay que cambiarlos como mínimo cada 2 años y más o menos unos 40.000 kilómetros. Es recomendable tener en cuenta que los anticongelantes, los refrigerantes, que vuelvo a decir anticongelantes, los refrigerantes están constantemente calentándose y enfriándose, calentándose y enfriándose. Coges el coche a lo mejor a 5 grados en invierno y lo pones a 90 el motor. Y luego lo dejas que se enfríe. O en verano se pone está a lo mejor a 20 grados el refrigerante por la mañana y cuando lo estás utilizando se sube a 90, 95 o si es uno de los modernos con termostato pilotado llegará hasta 105 grados. Pues eso es continuo y se degrada, el anticongelante se degrada, empieza a perder propiedades. Los colores que son indicativos de cada tipo de anticongelante no se recomienda nunca mezclarlos. Nunca, porque pueden producir reacción y pueden descomponer el uno al otro. Al descomponerlo empiezan a generar residuos sólidos y aparte se monta como un color marrón en el depósito de expansión, en la botella esa que os he enseñado, y empieza a generar sólido y a obstruir. Pueden deteriorar los manguitos, agrietarlos y te puedes empezar a producir pérdidas de refrigerante en el motor. Repito mucho anticongelante porque siempre hemos estado acostumbrados a decir anticongelante, pero en realidad es técnicamente refrigerante. Entonces, eso, no se pueden mezclar los colores. Básico siempre, cuando vais a rellenar, mirar el color que tiene vuestro coche. Si no lo marca la botella, miradlo en el manual, pero si es una urgencia, con el color más o menos podéis elegir el anticongelante. Este no quiere decir que sea mejor que este, ni este que este, ni este que este. Pero este no se puede mezclar con este, ni este con este, ni este con este, ni ninguno. Cada uno tiene que llevar su color. De hecho, el último anticongelante que hemos echado, que era para un 208 moderno, es este color. Os lo voy a enseñar con la luz para que lo veáis, porque se ve mejor con la luz. ¿Veis? No es como aquel, es un azul verdoso y esto es un azul azul. ¿Vale? Fijaros que este es un amarillo, este tiene una propiedad que la voy a enseñar ahora con una luz ultravioleta, este es de color rosa, y este es el nuevo anticongelante que montan en Citroën, Grupo PSA. Os voy a enseñar la característica de este anticongelante amarillo, porque es muy curioso, y a nosotros la verdad es que nos funciona bien, o sea, nos viene muy bien en los talleres. Este anticongelante, al tener
ese colorcito así y ese aspecto que le veis, si le aplicamos una luz ultravioleta, fijaros cómo se vuelve fosforescente, se vuelve fluorescente. Entonces, ¿qué es lo que nos facilita a nosotros? Pues nos facilita el poder encontrar las fugas de anticongelante. A ver, cuando una fuga de anticongelante es muy grande, lo vamos a ver rápido, pero cuando son unas microfugas que llegáis muchas veces y decís, Carlos, joder, es que le tengo que echar anticongelante, pues yo que sé, cada 2 meses me está pidiendo anticongelante, o cada 3 meses. Pues nosotros normalmente, si no se ve a simple vista, que se suele ver también por el color, pero cuando está muy, muy escondida, en cuanto aplicamos la luz ultravioleta, enseguida nos refleja y nos da la pista por donde tenemos la fuga de anticongelante. Este anticongelante, que es de Citroën, de grupo PSA, fijaros la importancia, que en la misma garrafa no lo hemos encontrado en ninguna marca alternativa y hemos ido al grupo PSA. Y fijaros qué cosa más curiosa. Pone aquí que son para vehículos Peugeot, Citroën y DS. DS es la marca premium de Citroën. Pero fijaros aquí abajo que pone un simbolito de prohibido y dice, excepto el Peugeot 107 y el 108, el motor 1.0, y el Citroën C1 y el C2, o sea, C2 no, el C1, la segunda variante que hay, igual, el 1.1 es en C. O sea, este anticongelante no se pueden echar en esos vehículos que pone aquí. ¿Por qué va a ser eso? Pues porque seguramente ese anticongelante lleva unas propiedades para los nuevos Citroën, Peugeot y DS, que esos que son a lo mejor más antiguos o que son de otro tipo de motorización, otras aleaciones que le han fabricado, puede provocar reacción. Y entonces oxidaremos, provocaremos residuos sólidos y taponaremos los circuitos. Y eso genera una avería bastante gorda. Y bueno, pues más o menos para que tengáis claro. Este, por ejemplo, que es un G12 Plus, que este sería para Volkswagen. Si os fijáis aquí, os lo voy a enseñar. Aquí dice, ¿dónde está? Aquí en español. No sé si lo veréis bien. Dice, apropiado para rellenar el G13. Este es un G13. Mirad. Este es el famoso G13 del grupo Volkswagen, que da tantos problemas por descomposición y obstrucción del circuito. Y sin embargo dice que se caracteriza, a ver, por... ¿Ves? Se puede mezclar. Ay, no lo veo. ¿Ves? Mezclabilidad con el G12 Plus y el G12 Plus. Pero con otros no se puede. Con el G12, por ejemplo, no se podría mezclar. O sea, ya lo dice en la etiqueta del fabricante. Este es un G13 que sí deja mezclar con el G12 Plus y con el G12 Plus. Pero solamente con esos. No podríamos mezclarlo ni con esto, ni con este, ni con este. Así que importante, para resumir y terminar ya el vídeo, importante el color del anticongelante, sobre todo mirarlo en el manual o en la botella si viniera, es más fácil para vosotros coger el manual y buscar lo que os tiene que venir, el tipo de anticongelante, la especificación que lleve, pero una orientación tenemos con el color, ¿vale? Y siempre, por favor, echar refrigerante, por las 5 características que os he dado. No echéis nunca agua, porque puede provocar más averías todavía. Así que, bueno, este ha sido el vídeo de los anticongelantes, espero que os sirva. Es un vídeo sencillo, pero que siempre surgen muchas dudas a la hora de tener que rellenar o de saber qué anticongelante lleva nuestro vehículo y el porqué de los colores que hay tantos ahora, que antiguamente nada más que había 2, había un verde y había un rosa, y ya está, y no había más. Esto pasa como los aceites. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os guste, que os facilite la labor. Cualquier duda que tengáis me podéis escribir en los comentarios y encantado os contestaré y os aclararé las dudas que os puedan surgir. Así que bueno, os dejo y en el próximo vídeo nos vemos. ¡Hasta la próxima!